todos. Bueno, buenas tardes a todos los que se conectaron a este vivo. Muchas gracias por estar. La idea es poder compartir un rato entre todos toda la experiencia y todo lo que nos van a poder aportar Laura y Víctor el día de hoy acerca de tratamientos basados en ABA con niños con TEA. Así que primero me presento yo. Mi nombre es Cecilia Pericé, soy licenciada en Psicología y coordinadora en la Fundación ASEMCO, y lo presento a Víctor Rodríguez. Víctor es fonoaudiólogo y psicólogo y es director de Lobos Foundation en España. Y Laura Bourdieu, directora de ASEMCO, licenciada en terapia ocupacional. Bueno, gracias Víctor y Laura por este encuentro. El objetivo del encuentro es poder hablar sobre todas las actualizaciones en este tipo de tratamientos ABA, especialmente en niños con TEA. Así que si les parece podemos arrancar hablando como qué implica un tratamiento basado en ABA en un niño con autismo. ¿Qué nos puedes contar, Víctor? Bueno, en primer lugar, oye, gracias por la invitación, gracias a todas las personas que han decidido participar, bien sea por la sala de Zoom o bien por Facebook Live. Nada, para mí siempre siento como ASEMCO, como mi propia familia, como parte de vuestro equipo, y pues para nuestra fundación también es un placer pues estar aquí, ¿no? Creo que está bien el hecho de poder empezar nada, con una introducción donde podamos comentar como cosas como genéricas de lo que puede ser un tratamiento cuando hablamos de un tratamiento para niños dentro del espectro del autismo desde una perspectiva conductual. Básicamente lo que estamos hablando al final es de introducir unas variables de intervención, más allá de, sabemos que el análisis aplicado al comportamiento al final es un compendio de procedimientos que intentan explicar cómo funciona el comportamiento de los seres humanos, y a partir de aquí cómo poder generar nuevos comportamientos, poder disminuir o cambiar aquellos comportamientos que no queremos. Pero cuando hablamos de un tratamiento basado en análisis de conducta para niños dentro del espectro de autismo, hablamos de algo más que una serie de aplicación de procedimientos, ¿no? Donde descritos en un manual, en miles de manuales, y lo que estamos hablando es, bueno, qué paquetes de medidas, qué variables de intervención necesitamos para poder enriquecer e incrementar la calidad de vida de esas familias. Cuando estamos hablando de esto, básicamente, como decía, por un lado sí estamos hablando de una aplicación de procedimientos, sobre todo en el tratamiento cuando trabajamos con niños, moviéndonos desde la motivación, moviéndonos desde la diversión, desde el punto en el que lo divertido es la situación que estamos compartiendo, pero acompañado de otra serie de variables, ¿no? Desde un punto de vista de, por ejemplo, pues sabemos que la posibilidad de mejora de un niño se multiplica cuando el tratamiento es iniciado más pronto en la edad del niño. Sabemos que, por ejemplo, que la intensidad de tratamiento, es decir, cuando hablamos de intensidad es un término muchas veces muy discutido, ha sido muy discutido y seguirá siendo. Cuando hablamos de intensidad, lo que estamos hablando es en la medida en que lo que vamos a intentar hacer es generar aprendizajes en el niño, vamos a intentar aprovechar cualquier posibilidad de aprendizaje, sea en contexto de terapia o sea en contexto de calle. Entonces, cuando hablamos de intensidad, creo que estamos hablando de algo que en el niño típico se da cada día, que es la posibilidad de aprendizaje en cada uno de los momentos. ¿Qué pasa? Que el trastorno del espectro del autismo, que seguramente pues, todos los que estamos aquí tenemos un conocimiento significativo, bastante específico de este tipo de trastornos, lo que entendemos es que al final, por encima de las dificultades, entre comillas, autistas que nos encontramos con cada uno de los niños, sobre todo lo que tenemos delante es un niño, es una niña. Y no podemos perder esa perspectiva de la visión de lo que hace un niño, donde constantemente todo lo que hace es aprender todo el tiempo, las 24 horas del día. Entonces, creo que cuando hablamos de tratamiento para niños con autismo desde una perspectiva conductual, también hablamos de esa intensidad, también hablamos de esa, por ejemplo, de formación a padres, ¿no? De esa necesidad de que todos los padres, cuando tienes un hijo sano, por suerte, tienes capacidad de poderle enseñar cosas simples, pero que te sirven con la experiencia que tú tienes y con lo que puedes ver de lo que hace tu hijo, puedes enseñarle cosas nuevas. Cuando tienes un niño que aprende de una forma diferente, porque se comporta de una forma diferente, tienes que hacer cosas diferentes, ¿no? Entonces creo que esta formación a los padres no es una cuestión de que el padre se debe profesionalizar, el padre debe adquirir aquellas habilidades para poder
ser un padre como lo es del hermano típico sin dificultad, ¿no? Entonces, creo nada, que como punto de partida, ¿no? Que yo creo que es un poco por donde va a ir nuestra conversación, el punto de decir, bueno, es algo más que aplicar reforzador, es algo más de hablar, que los castigos, pues prácticamente es algo demasiado sobrepasado lo que estamos haciendo a día de hoy. Creo que nada, bueno, no sé, si me alargo, cortadme, ya sabéis que... No, claro, fundamental eso, por ahí, desde los primeros estudios de Lovas, siempre se vio mucho esto como el reforzador, la estructura de la clase, pero con el tiempo, la adquisición de habilidad, pero con el tiempo, bueno, fue cambiando la perspectiva, fue cambiando el enfoque, y hay muchas diferencias en esto que vos nos hablas de la motivación, cómo se encara ahora el tema de la motivación, de la intensidad, de cómo es el contexto en el que los chicos, nuestros chicos van a aprender. Y todo esto me parece que hubo en la formación a padres, en cómo van a participar ellos en el tratamiento, y hubo a través del tiempo un cambio de enfoque muy importante, y hay muchas diferencias que me gustaría, Laura, a ver si vos nos puedes contar de estas diferencias. Bien, sí, totalmente. Es así como decís, son un montón. Antes de empezar a hablar de eso, igual quería retomar algo de lo que venía hablando Víctor, de esto de las variables básicas, ¿no? De esto de la intensidad y que en el fondo son las cuestiones que no han cambiado, como en lo que no hemos cambiado, porque sigue siendo demostrado que son las variables de efectividad en la intensidad, en la supervisión, en la formación a padres, y no me gustaría como que quede tan en el principio y no destacarlo como que es tan importante la evolución como no cambiar esta base, ¿no? Que por ahí, no sé, por ahí no pasa tanto en España, pero acá en Argentina es cierto que estas variables en este contexto son muy difíciles, con un contexto económico complejo, la intensidad de horas es difícil, que los padres participen cuando los dos trabajan es difícil, la supervisión. Entonces creo que sí me gusta que hablemos un poco también de cómo eso no debe cambiar, porque si no es hacer parte de la tarea, digamos, ¿no? Entonces por ahí, acá en Argentina, está más desafiada nuestra creatividad. Es decir, bueno, tendremos que ser más creativos, tendremos que buscarle la vuelta, pero así como no operaríamos sin anestesia, no podemos hacer ABA sin intensidad, no podemos hacer ABA sin padres, no podemos hacer ABA sin supervisión, ¿no? Pero bueno, eso me disparaba eso cuando lo escuchaba a Víctor, y bueno, ya entrando en tu pregunta, Ceci, de qué es lo que cambió, nada, no agradecí el encuentro, pero creo que la base de eso de estar todos juntos acá, que me encanta, es poder dedicarle un rato a cada uno de estos puntos. Pero por ahí para empezar, creo que el gran cambio de cada uno de los procedimientos que hoy son diferentes se explica por este cambio de enfoque que vos decís, ¿no? Que ya no está tan centrado en el resultado y en dotar al niño lo más rápido posible de habilidad, que creo que en eso históricamente fue una gran revolución, porque cuando empezaron los abordajes basados en ABA, bueno, el poder empezar a enseñar a estos niños de forma efectiva fue algo que no se podía hacer, y que todos los procedimientos se centraron en eso, en ser efectivos, en ser veloces, en ser muy técnicos, y que hoy, en estos últimos años, el nuevo gran cambio es en centrarnos más en cómo el niño aprende que en cuánto aprende, ¿no? Y creo que ahí es donde podemos hacer una gran diferencia con lo que hacíamos antes, y eso implica cambios en la estructura, ¿sí? En mirar a ya no estar tan centrados en una currícula de habilidades, ¿no? Que hay que enseñar, y quizás lo que era el viejo alistarse para aprender, que bueno, todos los que nos hemos formado en la vieja escuela que empezamos hace muchos años, la visión era, bueno, todos los niños necesitan tener cumplimiento básico, control de autoestimulaciones, y ya está listo para aprender, y ahora es cuestión de enseñar. Y creo que si bien eso es cierto, el estar listo para aprender es mucho más que eso, ¿no? Es como, ahí es donde te empezás a encontrar con el niño, una vez que ya tiene cumplimiento, ya hay cierto autocontrol, ahí encontrás el corazón del autismo de ese niño, en el que hay que trabajar para que aprenda de una manera más natural, y no solo en base a motivación enseñar, ¿no? Y todo lo que tiene que ver con el aprendizaje generativo, ¿no? No sé, eso, Víctor, a mí me encantaría que vos por ahí puedas explicar un poco eso, este tema de la naturalización y de poder ver cómo cada niño puede aprender de una forma más natural, pero además de generar nuevos aprendizajes, ¿no? De ponerlo en un lugar en el que él pueda generar aprendizajes de forma más típica. Yo creo que tocas un punto que es bastante importante, ¿no? Que es el cómo por encima del qué, ¿no? Yo creo que
sé, para mí, no sé si puede ser demasiado pretencioso hablar de como el gran cambio del análisis de conducta. Yo puedo hablar en mi experiencia, a través, o sea, en mi recorrido profesional. Para mí, si yo tuviera que hablar sobre la evolución de los equipos, sobre la evolución de los procedimientos, de la investigación, lo que sí diría es sobre todo algo que tú marcas, el punto de, inicialmente, para mí el ABA buscaba mucho el fin justifica los medios, ¿de acuerdo? Es decir, ¿qué tiene que pasar para que el niño aprenda? Y en cierta manera, creo que debe ser así. Ahora, o en mi trayectoria personal, una de las cosas que veo con los colegas con vosotros, con los colegas con los que trabajo, es como cada vez prestamos más atención a cómo aprende un niño, ¿no? Entonces, yo creo que en su momento hubo una tecnología que Skinner describió, que Don Baer desarrolló, que Lovász desarrolló, y esa tecnología ha servido para seguir desarrollando un montón, ¿no? Entonces, ahora el objetivo es obviamente que el niño aprenda y cuanto más mejor, pero sobre todo con un sentido de lo que está aprendiendo. De aquí para mí es importante cuando me das ese pase de decir, bueno, pues la respuesta generativa, la generalización, es decir, creo que, por ejemplo, y si soy muy técnico me bajáis o me incitáis, ¿no? Pero es verdad que antes trabajábamos mucho desde la discriminación, ¿no? Es decir, como primero diferenciar una pelota de una casa, y cuando había esa discriminación generalizábamos, ¿no? Pero en un punto el análisis de conducta se dio cuenta que el niño típico no aprende así, que el niño típico primero generaliza y luego discrimina. Un niño típico primero aprende una pelota y descubre todo lo que son pelotas, y llega un momento en el que descubre otra cosa que es un coche, y es cuando discrimina el coche de la pelota. Si nosotros, eso en el niño típico se da de forma muy rápida y casi inadvertida. Pero lo primero que te das cuenta es como que el niño aprende por discriminación después de generalizar. Entonces, todo esto es lo que nos ha llevado a decir, bueno, ¿cómo hemos modificado la estructura en la que enseñamos a los niños utilizando los mismos procedimientos? Sobre todo, aumentando muchos aspectos de reforzador. Pero cómo, utilizando esos procedimientos, que también podemos hablar de cómo ha ido ese cambio, ¿no? Cómo pensamos más en cómo enseñar al niño, en cómo queremos que él aprenda, porque el objetivo no es tener un niño que aprenda rápido. Cuando tengamos un niño que aprenda rápido, va a aprender solo. Y ese es el objetivo final, donde el aprendizaje de ese niño se parezca a un aprendizaje de un niño típico. Entonces, creo que todo lo que tiene que ver con la aceleración del aprendizaje, es decir, esa tecnología que fue descrita en los años 60, 70, nos ha servido para hoy desarrollar un montón de estudios en análisis de conducta, donde lo que vemos es que lo importante no es que el niño aprenda cosas, sino que lo importante es que lo aprenda cada vez más rápido. Porque aprendiendo cada vez más rápido va a llegar un momento en el que la probabilidad de que el niño aprenda solo es mucho más alta. Y ese camino nos permite pronosticar sobre cuál puede ser el desarrollo de un niño, ¿no? En poco periodo de tiempo, poder tener una información de decir, tenemos un perfil de niño que generaliza muy rápido, que acelera. Cuando hablamos si soy técnico, pero de respuesta generativa, lo que estamos hablando es como que el niño llega a demostrar una habilidad sin que se la enseñemos. Y esto tiene que estar presente desde el día 1 de intervención, ¿no? Es decir, ¿cómo yo quiero enseñarle algo para que el niño pueda aprender una instancia de aprendizaje él solo sin necesidad de entrenamiento, ¿no? Nada, creo que hay mucho detrás de lo que estamos hablando, ¿no? Son ciudades que tienen mucho contenido, que es difícil poder expresar en una conversación, pero creo que... Pero bueno, yo te escucho y por ahí pienso en un ejemplo por ahí de un niño con el que de hecho hemos trabajado juntos, que creo que por ahí como que le da forma un poco al concepto que estamos hablando calculo que ya sabrás de quién te hablo, de un chiquito que quizás tenía posibilidad de aprender vocabulario suelto de una manera muy rápida y de una manera muy inflexible, ¿no? Entonces aprendía una cantidad de palabras y ya quizás números y letras, y podría, el camino más fácil o más corto o más cómodo, o el que dijéramos, bueno, si fuéramos a favor de lo que solo está haciendo, a través de ensayo discreto, de prácticas repetidas, podríamos estar enseñando toneladas de vocabulario, entrar en adverbios espaciales, números, letras, lectura incluso, y es un chiquito en el fondo que cuando uno ve que lo está aprendiendo a través de patrones súper rígidos, no tanto en rituales que tuviera problemas de conducta por la flexibilidad, sino que cuando cambias la forma del estímulo ya no puede responder, cuando espera otra cosa ya no entiende lo que pasa, ese aprendizaje no es funcional, con lo cual por ahí lo que haríamos hoy, que es lo que estamos haciendo, es decir, vamos a enseñarle a aprender de una manera más flexible.
las palabras las puede aprender solo y no le sirven para mucho. Ahora, si le enseñamos a flexibilizar, y cuando veo un estímulo da una respuesta y en el siguiente ensayo le enseño que puede dar otra y cambio la forma de... Entonces, de esa manera va a poder generar aprendizajes funcionales solo porque estoy limpiando lo que a él más le interfiere en su aprendizaje, y no Está claro, centrándome en ir en una currícula cada vez más avanzada, ¿no? está Bueno, claro que... perdón. esto que ustedes dicen, que me parece como súper interesante, y creo que es la manera correcta de hacerla, esta mirada de que el niño pueda aprender de una manera más parecida a un niño típico, que lo haga de manera cada vez más rápida y más generalizada para que pueda aprender en diferentes lugares. Todo esto que vos decís, Lauchi, de cómo elegir, ¿no? ¿Qué camino tomar? Si enseñarle, como a este niño que vos marcabas en tu ejemplo, mucho vocabulario, mucha habilidad que podía lograrlo, o ir por un camino donde le damos la oportunidad a él de aprender de otra manera. Entonces, todo eso como me parece que es el camino por donde ir, pero a veces a la hora de llevarlo a la práctica uno se pregunta cómo aplicar eso en la intervención, ¿no? ¿Cómo sería la intervención para tomar ese camino? Sí, Lauchi, no sé si vos me querés contar. Sí, Víctor, estabas por decir algo, no sé si querés, y si no, no... que lo que decía, o sea, me tenía mucho sentido lo que estáis comentando en términos de decir, si un niño sigue aprendiendo de forma autista, y seguro que todos me vais a entender cuando yo hablo de forma autista, ¿no? Es como, un niño puede tener autismo, pero eso no quiere decir que pueda aprender. Lo que quiere decir es que su forma de aprender no sigue parámetros dentro de lo típico. Entonces, creo que el análisis de conducta ha evolucionado a que el niño con autismo vaya a aprender de la forma más típica, no simplemente aprenda, ¿no? Entonces era un punto que nada, que me sugería como ese comentario, Claro. ¿no? En realidad, en el sentido de lo que tú comentabas, ¿no? Y sí, 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 creo que la idea sería por ahí entrar más en profundidad, ¿no? Si entiendo bien tu pregunta, Sí, el sí, sí, porque con a veces uno como en lo general lo entiende y uno comprende como, bueno, esta idea de lo que marca Víctor, de que se parezca acá es un aprendizaje de un niño más típico, bueno, ¿cómo lo llevamos esto a una intervención hoy, digamos, en en las diferentes variables de las que hablábamos al comienzo por ahí? Sí, sí, porque bueno, hablamos mucho por ahí del análisis, ¿no? Como primero en cómo cambiamos la mirada hacia el niño y el análisis de cómo el niño podría aprender mejor, y eso en el fondo se traduce en qué tenemos que hacer distinto nosotros como terapeutas para poder enseñar eso, ¿no? Y ahí están por ahí un poco los puntos que no querríamos dejar de tocar hoy, que creo que el más importante es el del reforzador, que cae un poco de maduro, no, hablando desde esta perspectiva, pero si hay algo que no cambió, lógicamente, es que si estamos trabajando desde una perspectiva conductual, el reforzador positivo es la base de toda intervención, y como decía Víctor, la diversión, y que sea a través de la motivación del niño, pero también ahí creo que hay un cambio como muy, muy sustancial, que es en el tema de la naturaleza del reforzador, ¿no? No solo en la efectividad. Creo que todos los cambios apuntan a eso, a que ya no solo es que sea efectivo, sino en cómo llegas al resultado. Y con el reforzador es un poco lo mismo, porque con reforzadores, un poco hablando del niño con este patrón inflexible, si pensamos en casos de ese estilo, también podríamos tener reforzadores súper efectivos que vayan a favor de la rigidez, a favor de la estereotipia, de los intereses restringidos, y podrían ser iguales de efectivos para enseñar una habilidad. Pero en el fondo, mientras enseño, ¿a qué costo estoy enseñando? Porque esos reforzadores son prácticas de comportamientos que no son saludables para él, y en el fondo, por donde gano por un lado y pierdo muchísimo más por el otro, ¿no? Entonces, en el fondo, se traduce en que hoy los reforzadores son un objetivo en sí mismo y no solo el recurso para enseñar. Entonces, siempre vamos a estar buscando y priorizando los reforzadores sociales, tratar de enseñar y moldear esa motivación del niño hacia una motivación más social. Como decía Víctor al principio, esto de que lo divertido es que estamos juntos haciendo lo que hacemos, y yo no te estoy dando reforzadores, sino que estoy generando una situación de motivación social que a través de ella además te puedo enseñar, ¿no? Porque son las dos cosas, como que no es ni una ni la otra, no es que una no está bien o la otra no está bien, una no alcanza si no está la otra, es como si yo no enseño habilidad, por más que vaya por la motivación social y siga el liderazgo del niño y encuentre maneras de pasarla bien con él,
el límite va a estar en que si yo no lo doto a él de habilidades de lenguaje, de habilidades de juego, voy a tener también un punto en el que no podemos avanzar, ¿no? Porque mucho comportamiento autista, entre comillas, como decíamos, se explica por falta de habilidad. Ahora, si me centro en enseñar, a través de reforzadores artificiales tengo otro problema, con lo cual yo creo que es el equilibrio de seguir enseñando a través de reforzador efectivo, pero gastar el tiempo que tengamos que gastar, sea al principio del tratamiento, sea durante el tratamiento, permanentemente, en que sea una motivación social y que esos reforzadores vayan evolucionando también hacia esto, ¿no? Hacia la interacción, hacia los reforzadores también más naturalizados y más típicos. No sé si hay algo más que querrías decir, Víctor, de los reforzadores. Sí, en ese sentido me parece, está muy bien, porque creo que uno de los aspectos en los que avanzamos, o sea, hemos avanzado y seguimos avanzando, es en no entender que el reforzador es un procedimiento, sino, o sea, no entender que el reforzador es solamente una ayuda que tenemos que quitar. Debemos entender que la conducta siempre está buscando reforzador. Que con el niño con autismo ese reforzador lo tenemos que estructurar tanto como tenemos que estructurar el aprendizaje, pero es inherente el reforzador a cualquier conducta humana. Entonces creo que cuando integramos el reforzador como una parte natural del aprendizaje en el niño típico, es cuando, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el abordaje del comportamiento inapropiado tiene un sentido completamente diferente, ¿no? Yo hay muchas veces que en el análisis, y puede ser, voy a intentar, en análisis de conducta, un recurso fácil y para mí un poco, a veces, corto de medida desde la perspectiva del desarrollo en los últimos 30 años, pasa por entender que en análisis de conducta se aplican castigos, ¿no? Es decir, es verdad, cuando se desarrolló el análisis de conducta y se describieron procedimientos de castigo y que como analistas de conducta, no tenemos que avergonzarnos de eso. Pero eso no quiere decir que lo que se hacía hace 30 años, que nos ayudó a estar como estamos ahora, pasa por el recurso fácil de la aplicación de castigos. Es verdad que Ilovas tiene literatura sobre eso y tampoco quiero, no quiero entrar en eso, pero porque no estamos hablando de una perspectiva histórica de análisis de conducta. A día de hoy, cuando tú integras el reforzador dentro de la parte de aprendizaje y entiendes que el comportamiento inapropiado, por ejemplo, tiene una base de reforzador, cuando tú estás entendiendo que el reforzador o el adulto no es una máquina expendedora de reforzadores, sino que el aprendizaje se da mucho más y se da mucho más rápido cuando hay alguien participando de forma natural, es cuando el abordaje de ese comportamiento inapropiado pasa por la retirada del reforzador, que es un procedimiento de castigo negativo, ¿de acuerdo? Pero estamos hablando más de una perspectiva de reforzador, de manejo del reforzador, no de la aplicación de un procedimiento aversivo para el niño. Entonces, nada, me parecía como interesante este apunte, que se me ha ido un poco largo, sobre la parte de clarificar, de decir, hay procedimientos de castigo descritos. El castigo está en nuestro comportamiento tan introducido como el reforzador, pero que tengamos un pasado donde había una aplicación sobre aversivos importantes, también lo hay ahora, cuando yo quisiera ir a la playa, pero no puedo ir porque está el COVID. Y esto es un castigo natural, ¿no? Y así, en la vida de todos, estamos tan sometidos a reforzadores como a castigo. Pero creo que se ha estigmatizado desde un punto en el que ya llega un punto que es como, bueno, ya está. 12 años que ya no es así, sí, tal cual. Oh, bueno. Igual está bueno haberlo tocado porque creo que sin ir a los años 60, es verdad que no hace tanto procedimientos más como esto por ahí de pérdida de reforzador, o de ayudas y que el niño tenga que hacer algo aunque esté enojado, esas cosas sucedían no hace tanto, ¿no? Entonces, de hecho es muy común, a mí me pasa y me genera a veces bronca y a veces risa cuando te dicen, bueno, no, yo también soy muy ABA, ¿eh? Yo soy mano dura, el chiquito, y no tiene nada que ver lo que estamos diciendo, porque esto no es así, entonces quedó como en la cultura, creo, por un poco por esto también del foco en la obediencia como prerequisito para, creo que no es solo por el tema del castigo, sino el tanto foco como en el control del comportamiento, pero me parece que como decís vos, son cosas que está bueno tocarlas porque quedan como en el imaginario y en el fondo la base es el reforzador positivo, como decís vos, que el niño la pase bien y si no, no podemos trabajar.
Y para mí luego le podemos poner nombres relativamente cools o no, que le hacen perder efectividad a la historia, ¿no? Pero es así, es decir, ABA nunca fue mano dura. El uso de procedimientos, y hay una cosa muy descrita en psicología social que es el sesgo retrospectivo. Es pensar que el primer tipo que hizo un ordenador, el ordenador ocupaba medio edificio como el que estoy. Pensar que ese tipo era un boludo, pues a día de hoy es un sesgo retrospectivo. Entonces, nada, eso, que está descrito y es natural que eso pase, pero creo que tenemos que llegar a un punto como en charlas de ese estilo, ¿no? Donde decimos, sí, una se aplicó sí y, pero es que ahora no tiene nada que ver eso, ¿no? Claro. Sí, Bueno, y sí, así sí. como los castigos o a ciertas formas han cambiado y la estructura también va a cambiar, ¿no? Pues si queremos enfocar a un aprendizaje más típico, así como la motivación ocupa otro lugar, la manera del castigo de reforzar cambia, me imagino que la estructura, esa estructura de, bueno, si ponemos como la visión de cómo se veía antes de sentado en mesita que no se podía mover, como todo muy fijo y estructurado y con tantos materiales, eso también es como que ha habido un cambio en ese lugar. Sí, sí, totalmente. De hecho, es imaginar, bueno, creo que sí, es un poco, viene de la lógica de todo lo que venimos hablando, ¿no? Como que pensar Claro. en, si yo tuviera que pensar en aplicar un procedimiento con este enfoque del que venimos hablando, con los reforzadores como venimos hablando, sentado en una mesa sin poder salir del cuarto y con tarjetas, es incompatible, no lo podría hacer. Con lo cual, claramente, esto deriva en procedimientos que son completamente distintos y más flexibles y más artesanales hacia ese niño que no tienen por qué siempre implicar una determinada estructura, ni la mesa ni la no mesa, sino es el mirar Claro. al niño y qué necesita para aprender, pero siempre con el foco de que ese aprendizaje, como decía Víctor, sea generalizado desde el principio. Yo creo que siempre se buscó, o sea, si trabajamos con autismo, desde el año 1 se sabe que a estos niños les cuesta generalizar, con lo cual procedimientos de generalización hubo siempre. Creo que por ahí uno de los cambios más importantes actuales es que es el orden, es cuando nos empezamos a ocupar de eso, que es desde el minuto 1, ¿no? Es el tema, y no pasa solo por generalizar el contexto, es generalizar el contexto, es generalizar la forma de respuesta, la lejanía o no, la dependencia de que el terapeuta esté cerca o no, que pueda discriminativos del terapeuta o de mi mamá o del par, ¿no? Si puede el niño responder de pie o sentado, o sea, la generalización en todo, la duración de respuesta que puede tener. Entonces, en ese sentido, hasta uno lo ve como en las grillas de registro, que algo hablaremos hoy por ahí si llegamos, Sí. pero antes, como que obviamente, si nos centramos en aquellos casos en los que nos centremos solamente en el nivel de dificultad, hay que ir haciendo una serie de pasos que va hacia niveles de dificultad progresivos, ¿no? Y después, como último paso, podríamos intentar generalizar. Y lo que hemos aprendido en estos años es que es un camino mucho más largo y que probablemente no sea efectivo, ¿no? Que es lo que nos pasaba. Era, bueno, y ahora llegué al final del programa y este niño no generaliza, no sabemos qué hacer. Entonces, bueno, la verdad que la clínica nos ha dado muchas herramientas y muchas investigaciones se han ocupado de esto porque fue un gran problema que teníamos y esto de ir como hacia la generalización desde el paso 1, ¿no? En un nivel muy bajito y muy básico de la habilidad que estoy enseñando, enseguida yo paso a trabajar la generalización. Y eso para el niño va a ser mucho más fácil. Además va a llegar a algo, cada cosa que aprende resulta funcional desde el momento 1, porque cada paso se traduce en poder usarlo en la vida diaria o en diferentes, como hablaba recién, pero a la vez lo positivo de esto además es que a medida que vas enseñando pasos o habilidades más complejas, esa generalización se hace más rápida. Entonces, cuando vos llegas a niveles más altos de dificultad, ese niño no solo aprendió eso que le enseñamos, por ejemplo, el lenguaje, cuando llegamos a oraciones de 3 palabras, como estamos generalizando desde la palabra 1, para cuando llega a esas oraciones de 3, prácticamente no hay que trabajar la generalización, porque viene generalizando cada cosa que aprende. Entonces, no solo es más agradable, más funcional, sino que además es más efectivo, ¿no? Me parece que eso es Sí, y yo creo importante. que cuando te oigo, o sea, como, claro, yo te he escuchado muchas veces, os he escuchado muchas, hemos pasado cientos de horas juntos trabajando con vosotros dos, y cuando oigo el tema de la generalización es como todo el rato se me surge interrumpirte para decir, y dentro del contexto de la intensidad, ¿no? En el Claro. punto de que
o sea, cuanto más tiempo estás en disponibilidad de poder aprender, es mucho más fácil generalizar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que yo creo que el desarrollo de las variables no es solo cosas que estamos citando, que son cosas que, obviamente, así es que citar de forma puntual, pues el reforzador, la generalización, pero es el desarrollo de todo a la vez. Por eso para mí es difícil separar un abordaje conductual de un abordaje poco intensivo. Porque es como, o sea, es como, ayer cuando hablábamos para los demás, voy a comentar como una confidencialidad, ¿no? Yo hablábamos de la Mercedes, ¿no? Es decir, el Mercedes de los años 60, pues obviamente es muy diferente del año 2020 y es exactamente igual, pero no es que han mejorado las ruedas o el volante o el cambio de marchas, es que es todo en realidad. El conjunto. Entonces, como ese coche que en un momento, o sea, ese coche o ese producto, da igual, que en un momento fue el primero en llegar eso ha tenido una evolución donde ahora cuando hablamos de reforzador, cuando hablamos de naturalización o de generalización, es una evolución que todo va en camino y no nos podemos olvidar de esa intensidad, ¿no? ¿Por qué? Porque nos vamos a ir a un enfoque como muy naturalizado, es decir, no sé. Sí, sí. Bueno, y por ahí esto tiene que ver mucho con lo que planteaba Laura al principio, de así como hay muchas variables que fueron cambiando y se fue buscando otro enfoque, otra mirada, hay cosas que son necesarias que tienen que ver con ABA que no cambien. Por ejemplo, una es la intensidad, que vos acabas de contarnos, Víctor, y otra es también el registro y la toma de datos para después medir, ¿no? Porque si es algo que tiene este método, es que uno puede medir cómo impacta las diferentes intervenciones en todo esto que estamos hablando. Bueno, yo tomo un enfoque reforzador, generalización, bueno, todo esto lo tengo que medir en cada niño para ver qué impacto está teniendo esta intervención. Sí, así que, no sé, Víctor, si nos puedes contar, yo sé por experiencia propia que es muy importante el registro. Para mí, sí. Yo siempre explico en términos de cuando yo me fui a Estados Unidos, a Minneapolis, con el doctor Eli Clarkson a desarrollar mi formación como director. La primera semana o las primeras 2 semanas no entendía nada. Yo iba de un contexto desde una perspectiva de Lobos, esto por los años finales de los 90, principios de los 2000, justo antes de conocernos, ¿no? Donde a mí me llevaron para formar y yo la primera semana salí de ahí como con mucha depresión, pensando, yo no soy capaz de poder de poder trasladar esto allá, porque me costaba mucho entender como toda esa desnaturalización que era como, madre mía, pues si esto no es... entonces, ¿qué pasa? Que yo creo que tienes que hacer el esfuerzo de intentar entenderlo, ¿no? Porque si yo me hubiera quedado desde la perspectiva de decir, no, esto... Pero en un punto dije como, tienes que entender las tripas de todo esto, ¿no? Y una de las cosas que a mí más me sorprendió fue todo el tema de registro, ¿no? Donde yo pensaba que registraba y que lo registraba todo, pero uno de los puntos que a mí más me iluminó desde una perspectiva de la práctica clínica fue la medida del impacto, ¿no? Al final, creo que, y ese es el punto que en el análisis aplicado al comportamiento a día de hoy, creo que es uno de los puntos que más hay que desarrollar. Yo trabajo con diferentes supresiones de diferentes centros, entonces te das cuenta como uno de los puntos es que nos falta el poder demostrar si eso está funcionando o no, ¿no? Entonces, es verdad que tenemos, bueno, conjuntamente trabajando, tenemos como muchos niveles de registro diferentes y de análisis del impacto, ¿de acuerdo? Porque yo siempre digo, el niño con autismo tiene unas dificultades para aprender, pero no quiere decir que no pueda aprender. Entonces, creo que en el tratamiento debemos separar muy claramente lo que es desarrollo natural del niño que él aprendería de lo que, lo que el tratamiento le aporta, ¿no? Entonces, creo que un registro desde el cada momento de trabajo, ¿no? Desde la evaluación semanal, desde la evaluación trimestral o semestral o una evaluación anual, donde realmente hacer un tratamiento para un niño pequeñito con todas estas variables obviamente no es fácil. Y todas las familias y todos los profesionales que
que lo intentamos ayudar a las familias y a las familias que lo están viendo, bueno, pues ostras, seguramente es mucho más cómodo llevar al niño a un colegio, ¿no? Y desentenderte, o sea, como nos pasa, desentenderte desde lo que está aprendiendo porque sabes que lo va a hacer, ¿no? Como cuando tienes un niño, un hijo sin ningún tipo de dificultad. Pero este punto de control, de decir, bueno, realmente, y para mí, todo el tema del registro, todo el tema de la evaluación, uno de los componentes más importantes que tienes es el componente ético. No es el componente de decir, cuando yo estoy recomendando a un padre hacer esto, es porque como clínico tengo todos los elementos para para hacer esa afirmación. ¿De acuerdo? Entonces, creo que esto es un punto en el que tenemos que pasar del, bueno, va bien, va mejorando, ha aprendido esto, a poder impactar y poder tener un marco de decir, estamos muy contentos porque el niño está aprendiendo, pero vale, vamos a sentarnos y vamos a ver lo que somos capaces de hacer. Y para acabar con este punto, ¿no? Yo siempre digo como, cuando enseñas a un niño que aprende rápido, todos tenemos ese punto, y siempre lo explico, ese punto de orgullo, y decir, bueno, qué buenos somos, coño, es que utilizamos procedimientos, es que... pero cuando tienes un niño que no aprende tanto, la tendencia natural es, bueno, es que tiene mucha afectación, es que sus padres no están muy... Es que las terapeutas no tienen... Entonces, yo creo que cuando uno se hace responsable de su propio trabajo, y creo que es una educación, es algo que no en España ni en Argentina, creo que es a nivel mundial, ¿no? Cuando uno se responsabiliza de decir, si mi alumno aprende, es gracias a mí, y si no aprende, es por culpa mía, ¿no? Donde lo que me aporta el estudiante o no, yo no puedo contar con eso, yo tengo que trabajar desde eso, ¿no? Entonces, nada, creo que la evaluación del impacto al final acaba siendo una evaluación sobre lo que yo estoy haciendo. Por eso, hoy creo que no se trabaja mucho la evaluación, porque si tenemos que evaluar el impacto de lo que muchos de nosotros estamos haciendo, nos damos cuenta que a lo mejor no somos tan efectivos como lo pensamos, ¿no? Entonces creo que, nada, esto creo que es muy sano el punto de decir, bueno, de la autocrítica, es el punto, de los puntos que a mí siempre me gusta es como, bueno, vale, el niño está aprendiendo mucho, pero sigue necesitando intervención, ¿no? Pues entonces hay algo que necesito seguir haciendo mucho más, ¿no? Nada, me parece un punto importante para la práctica profesional, para las personas que nos estén escuchando, como ese punto de decir, ¿cómo puedo evaluar la efectividad de mi tratamiento, ¿no? Y a los padres, el punto de decir, bueno, ¿cómo evaluamos lo que está pasando? Sí, más allá además de todo esto que decís, tan importante como poder valorar la efectividad que estamos teniendo como profesionales, es también para la toma de decisiones permanente, ¿no? Porque en el fondo estamos hablando de cosas que se van flexibilizando cada vez más, ¿no? Ya no es el ítem, ya no es el paso, sino que es el reforzador, qué reforzador eligió, el que hubiera elegido, cómo reaccionó a tu propuesta, cuánta duración, cuánto tiempo. Siguen habiendo un montón de cosas por registrar para que las decisiones no terminen siendo subjetivas, que es lo que puede pasar cuando los enfoques se naturalizan mucho, ¿no? Que decís, bueno, al final, ¿cómo lo mido? Y bueno, voy viendo, y dentro de un tratamiento intensivo, que son muchos terapeutas, hay que buscar la manera de tener cierto registro hasta que nos sirva de automonitoría a los terapeutas, ¿no? Bueno, sí, y esta es una de las tareas más difíciles para los terapeutas, ¿no? Requiere mucho ojo clínico, de mucha preparación, de mucha responsabilidad, compromiso, como indicaba Víctor, también de parte de las terapeutas, con el tratamiento con el niño, y también se necesita de mucha formación, ¿no? Para que puedan para que los terapeutas podamos manejar todas estas variables. Sí, que también obviamente eso tiene que ir evolucionando. Claro. Y es bueno, no sé si había algo que estabas queriendo decir del registro. Sí, no, ¿cómo abordamos también el tema de la capacitación y la formación de los... Sí, perfecto, que creo que tiene que ver con esto, ¿no? Con no solo evolucionar el cómo registrar, que no sé si ahora dirás, Víctor, si te había quedado algo por decir, creo que te cortamos sin querer. No, está bien, me encanta. Bueno, perfecto. Pero sí es verdad que sí, que la formación también la tenemos que seguir mejorando y creo que ha cambiado mucho y tiene que seguir cambiando porque es mucho más difícil trabajar así. Es mucho más difícil empezar. Yo creo que sí, no sé, me acuerdo cuando yo empecé, los procedimientos eran mucho más rígidos. Había una persona que era la que pensaba, a vos te decían lo que había que hacer,
y era todo tanto más como que las decisiones se tomaban en una mesa, obviamente, junto al niño y pensando en el niño, pero después había que dar práctica y volvíamos a hacer cambios un poquito más adelante. Y hoy es tan dinámico todo lo que hay que hacer en base a lo que está pasando en ese mismo momento. Siempre fue así, digamos, pero hoy el procedimiento ya no está tan marcado. Está marcado el objetivo, está marcado todos los procedimientos que vamos a poner en juego, y después el terapeuta es quien tiene que decidir mirando al niño, con lo cual el terapeuta que va a la casa, que es quien pone el cuerpo y está con el niño, tiene que tener un nivel de formación mucho más alto que por ahí antes, o bueno, muy alto, más allá, sin comparar, ¿no? Como que tenés que tener este ojo clínico de poder ver qué decisión tomar en cada momento, y bueno, creo que eso más allá de formación, es la única manera de poder solventar esa necesidad es con una supervisión como muy cercana, ¿no? Porque es estudiar, aprender, observar, nutrirte de toda la experiencia que vos puedas observar, pero después es trabajar con alguien mirándote, y que siempre haya un supervisor que de manera, ¿no? Bueno, como vamos haciendo nosotros, ¿no? Que siempre hay alguien, estés en el rol en el que estés, seas el terapeuta que trabaja con el niño, hay un coordinador que está supervisando tu trabajo, si sos el coordinador hay un supervisor, digamos, como todas estas instancias de supervisión que permiten que haya alguien formándote en ese niño, no tanto, o sea, la formación básica la tenemos que tener todos, y después que haya alguien que te está enseñando qué es lo que, de toda la teoría que sabés, qué y cómo aplicarla con ese niño puntual, ¿no? Entonces eso es supervisión, más que cursos de capacitación, ¿no? No sé. Yo una de las cosas que para mí es un adjetivo que has utilizado y que también, Ceci, cuando hablabas me ha venido un poco a la cabeza, ¿no? Que es esa parte dinámica, ¿no? Ese concepto dinámico en el que yo siempre pongo muchos ejemplos del deporte, ¿no? Entonces, el entrenador, antes de salir del campo, siempre, en su cabeza siempre gana el partido. Eso, de tal forma que cuando no lo gana, la culpa es porque los jugadores no han hecho lo que él quería, ¿no? Entonces, pero hay un punto que todo eso cambia y te das cuenta que cuando tú no estás ahí, si el niño aprende o no es de lo que el equipo que tienes ahí, que está haciendo, si sabe lo que está haciendo o no. Entonces, este concepto de que el análisis de conducta es tan dinámico como, como rico es el repertorio de un ser humano, ¿de acuerdo? Y que ese terapeuta tiene que tomar 1000 decisiones al momento. Porque si tú marcas un procedimiento que el terapeuta repite de forma repetitiva, ¿ves yo? O sea, lo que va a pasar es que el alumno va a aprender de forma repetitiva y acaban siendo dos personas que una intenta ayudar a la otra para dejar de emitir comportamientos que no le aportan calidad de vida, y lo único que están haciendo es alimentando ese patrón. Entonces, creo que para mí, no sé, es como yo siempre animo a los terapeutas, decir, ¿por qué estoy haciendo esto? Exactamente qué va, o sea, muy bien, yo les estoy enseñando los colores, vale, pero exactamente cuando aprendan los colores, ¿en qué habré mejorado la calidad de vida de este niño? ¿De acuerdo? Entonces, para mí, tener ese punto de una mirada un poco más lejana, donde cada uno tiene su responsabilidad y el terapeuta le tiene que meter un entusiasmo brutal y sudar cada día 7 horas, y el supervisor, en otro nivel, tiene 7 horas en las que se tiene que asegurar que su equipo está entendiendo por qué están trabajando lo que están trabajando. Porque al final lo que nos enseña un poco la perspectiva es que lo más complejo es el recurso humano. Claro. El tener ese terapeuta que está entendiendo lo que está haciendo. Si no, ¿qué pasa? Que en las estructuras, y ahora no me quiero ir por ahí, perdón, ahora estoy derivando, No, está bien. pero en las estructuras profesionales, al final, ¿qué pasa? Que tienes un equipo muy flotante. ¿Por qué? Porque llega un momento en el que sí, cuando el educador entiende lo que tiene que hacer y lo ha hecho 4 veces, la quinta sigue siendo igual que las otras 4. Y debemos entender que precisamente tiene que ir hacia algo completamente diametralmente diferente, donde en cada niño, como terapeuta, tú estás haciendo una cantidad de decisiones clínicas en el momento que te ayuden a que el niño pueda aprender más rápido, ¿no? Nada, empiezo a divagar y seguramente derivaríamos ahí un poco, un montón a la parte del terapeuta y la calidad de trabajo del terapeuta, ¿no? Pero no me... Esto vos siempre en supervisión es algo que vos marcas mucho, que el procedimiento más efectivo es el que todos los terapeutas puedan hacer como de una manera correcta, hablando de sabiendo qué hay que hacer, ¿no? Y que decís, no nos pongamos a divagar en el buen sentido de todos los procedimientos súper complejos que podemos pensar, cuando
y no lo van a poder aplicar bien todos los terapeutas, sino es algo como que además de la consistencia del no aplicarlo de forma repetitiva, porque es tan complejo que al final va a terminar siendo algo que no sirve para mucho más, ¿no? Así que creo que es un poco lo que decías, que el terapeuta sepa qué hacer y bueno, y que el supervisor sepa cómo formar a esos terapeutas, ¿no? Y no solo pensar en grandes ideas de qué hacer con el niño. Qué sé yo. A mí muchas veces, algo que no me gusta y que intento en mis supervisiones, es como ese supervisor que intenta demostrar sistemáticamente todo lo que sabe, ¿no? Y es como, no. O sea, vas a demostrar que sabes más cuando tu equipo sea más capaz de hacer lo que tú quieres. Claro, No es una cuestión de enseñar el músculo delante de tu equipo porque a la tercera no te escuchan. claro. Entonces ese punto en el que el supervisor se pone a demostrar el procedimiento, que el supervisor, y no tiene miedo, yo creo que una de las cosas que hemos trabajado siempre nosotros es el punto de decir, bueno, vamos a trabajar, y hay veces que no te sale, y que te giras y miras al equipo y es como, me he equivocado, ¿no? Y me he equivocado y lo he hecho mal. Um, y, bueno, y si lo hiciéramos bien siempre, pues esto no sería tan fácil, ¿de acuerdo? Pero ese punto en el que vamos a aportar algo que el equipo va a poder hacer, que el padre va a poder hacer, que la madre va a poder hacer, porque esa consistencia es lo que nos va a dar eficacia, Claro. ¿no? Me parece como algo que socializa mucho la análisis de conducta y que lo difícil es hacerlo fácil. ¿De acuerdo? Lo difícil para mí es simplificarlo a un punto en el que todo el mundo piensa como, joder, es obvio. Es sentido común, claro. Eso es, ¿no? Y está bueno esto que traes que los nombrás ahora, que son los padres, estamos llegando ya al final de este encuentro, y vimos como diferentes, ¿no? Las diferentes componentes de este tratamiento, ¿no? Las variables, los terapeutas, el reforzador, la supervisión, pero no quería dejar de hablar del rol que juegan los padres en esto que también cambió y es un rol muy importante, ¿cierto, Víctor? Yo creo que es eso, que lo que debemos entender es que el protagonista es el niño y después del niño es el padre. ¿De acuerdo? Claro. Y que es lo primero que como profesores debemos entender y de hacer entender a los padres. Es decir, que lo importante no es que tengas un equipo muy bueno. Un equipo muy bueno te ayuda mejor, te ayuda mucho más que un equipo muy malo. Pero un equipo muy malo con unos padres muy buenos vas a llegar mucho más lejos que unos padres que no, o sea, como iba a decir, o sea, ahora me tocaría decir la analogía del malo, pero ese padre en el que no entiende lo que está pasando, que no se forma, que llega, deja al niño en la terapia, se va y vuelve y todo muy bien, me veo con el mejor equipo del universo, ¿no? Entonces, debemos entender, o sea, para mí creo que es un punto importante entender que cuando tú tienes un padre formado, es un padre que puede enseñar mucho mejor a su hijo. Y que nosotros como terapeutas debemos marcar una distancia. O sea, una distancia desde un punto de vista de aprendizaje, donde para mí es una cuestión de decir, yo te voy a enseñar a ti, papá o mamá, a cómo puedes ayudar a tu hijo en esa preocupación que todos tenemos para que él pueda aprender más, para que él deje de hacer eso. Entonces, creo que el mejor ejemplo de lo complejo que es trabajar y de la complejidad y la forma en la que ellos van a empatizar mucho más con nosotros es decir, yo me voy a poner a trabajar. Y habrá veces en las que saldrá todo y puede ser Messi y otras veces en las que no tienes en cuenta una pavada y no te está saliendo. Y es cuando el padre entiende decir, eso es lo que me pasa a mí. Claro. Y tenemos que trabajar desde ese punto en el que el analista de comportamiento es capaz de hacer entender al padre qué es lo que queremos que pase. Sin que, lo mismo que hablamos antes con los terapeutas, Ceci o Lauchi, ¿no? Es como que no sea un padre que, porque cuando lo intente 4 veces de forma repetitiva lo que el terapeuta le ha dicho sin entender qué estamos buscando, a la cuarta no lo intenta más. Claro. ¿No? Porque tiene un niño de 50 centímetros y 2 años de edad que le gana cada pelota que juegan. Sí. Es decir, que tiene poco éxito. Entonces, para mí el tema de la formación a padres no deja de ser igual que cuando nos formamos los profesionales o enseñamos a los niños. Es decir, tiene que haber un punto de éxito, un punto de conseguir aquello que queremos, ¿no? Y que para nosotros, yo siempre soy muy crítico con toda esta parte de padres, ¿no? Es decir, si a mí me entrevistaran, o sea, de aquí a 30 años, y me dijeran, pues yo ahora una de las ciudades que más he enfatizado es como toda esta parte de la naturalización, de la generalización, de incluir a los padres como algo que yo he vivido
no sé, perdonadme que os incluya, que creo que hemos vivido juntos, Sí. como todo ese desarrollo. Entonces, si a mí yo pensaba en decir, bueno, y en 30 años, ¿qué quiero que pase? ¿No? Claro. ¿De qué estaríamos hablando? Bueno, 30 años es mucho decir, pero bueno, con los 20 que estamos estaríamos sobre los 50, con lo cual, en 30 años, Totalmente, tenemos toda la vida por delante. claro, ¿qué queremos que haya pasado? Entonces, seguramente como toda esa evolución desde el punto de vista del padre al profesional, ¿no? Sí. Me parece no sé cómo vamos de tiempo, chicas, pero que creo que Venimos bien. que hacer Yo creo énfasis que sobre... estaría por ahí enfatizar un poco más allá del rol, de lo contextualizado, ¿no? Que creo que es algo que estamos haciendo mucho más que antes, que creo que nos está dando mejores resultados, que me parece que es mucho más funcional para el papá, ¿no? Esto de siempre que se pueda trabajar en el contexto en el que el padre necesita aplicar eso que aprende, ¿no? De no tanto que el papá entre a la terapia, sino de nosotros entrar a la vida cotidiana, a ver qué pasa, observemos qué pasa, tratemos de entenderlo, analicémoslo juntos, pongámosle nombre a cada cosa y vayamos cambiando variables dentro de lo que, obviamente eso a veces requiere ir un poco a la estructura y salir de esa situación, porque enseñarle al niño en esa situación es tan complejo que puede ser que a veces tengamos que diseñar situaciones más artificiales, pero para poder practicar, como nosotros practicaríamos algo que no sabemos hacer, en un lugar más sencillo antes de en la cancha, ¿no? Pero me parece que el contextualizar la formación a padres es algo que cambia mucho, no solo la efectividad, sino la adherencia de los papás a la formación, ¿no? El hecho de sentir que es efectivo realmente. Yo creo que es la mejor inversión que podemos hacer en un tratamiento, que es la formación de los padres. Y al final, obviamente, es importante a dónde llega un niño, qué complejidad de habilidades, dónde llega desde un punto de vista de lenguaje, de integración escolar, de amigos, pero si bien es un punto importante, algo que va a ser en muchos casos inseparable de la vida del niño, por gran parte de su vida van a ser sus padres. Entonces, creo que es tan importante un desarrollo de habilidad compleja como tener unos padres que realmente entienden y pueden vivir de forma mucho más feliz o sana con su hijo, ¿no? Claro, Um, sí. bueno, me parece que es como un buen punto así, no sé, como un buen punto final, o no, no sé final o no, pero Sí, 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 ya un hablando poco, de los padres y esa responsabilidad que nos debemos autoasumir, ¿no? No totalmente. desde el punto de vista de decir, el padre no se ha involucrado, sino no soy capaz de que este padre se involucre más, ¿no? Sí. Sí, eso me encanta, es algo que siempre decís, como, bueno, no logro, sí, no lo lográs. O sea, en el fondo es el objetivo nuestro, y así como hablamos de por ahí, cuando la intensidad es difícil, cuando tantas de las variables que decíamos son variables complejas, y en el fondo en vez de decir, qué complejo, tenemos que apelar a la creatividad, bueno, acá tendremos que buscar la manera hay algo que estamos haciendo mal si no logramos que los papás estén, porque si hay alguien que está motivado porque su niño aprenda y por poder vivir mejor con él, son los papás, con lo cual si no lo están pudiendo hacer es porque no estoy pudiendo enseñárselos o explicárselos de una manera ajustada. Y a mí ese punto Creo de... que estamos, ¿no? Con el tiempo, no sé si abrimos a preguntas, vos dirás. Sí, no, ahora me gustaría como hacer un cierre, primero en lo personal y después sí pasar algunas preguntas que fueron haciendo durante el encuentro. Yo en lo personal tengo el gusto de trabajar con ambos muy, muy codo a codo y sé lo importante que es la supervisión y el estar con colegas que te aportan y que te ayudan a crecer, pero me gustaría también saber entre ustedes, entre vos, Víctor, y vos, Laura, bueno, cuál es el aporte, cómo logran trabajar juntos, cómo es esto de trabajar España-Argentina durante tanto tiempo y tan juntos, ¿no? ¿Qué me pueden decir de la experiencia de trabajar con el otro, algo? Yo puedo hablar de lo que creo que es la experiencia de Lauchi de trabajar conmigo, que son No, déjamelo a mí, déjamelo a mí. una palabra que es paciencia. Paciencia e intensidad. Bueno, No, es que es tanto, ¿no? Que la verdad es que está el punto personal y está el punto institucional, ¿no? Yo creo que la gente que debe estar acá escuchando, todo el mundo sabe lo que sabe Víctor, que es un referente a nivel mundial en autismo, en ABA,
Pero bueno, para nosotros como fundación, la verdad que fue un hallazgo poder tenerlo en nuestra vida, porque realmente cambió el curso del desarrollo de la institución y de cómo estamos pudiendo trabajar con los chicos, de todo lo que aprendemos. La verdad es que, perdón, Víctor, si te pongo colorado, ¿no? Pero es que yo realmente pienso que no solo es alguien que sabe mucho, sino que es como, tiene un don, digamos, porque es el análisis flexible que hacemos cuando trabajamos con él es muy bueno, ¿no? Porque es muy importante, no, me cortaste, pero no, de verdad creo que creo que es a lo que queremos llegar, entonces por eso trabajar con él te nutre tanto, porque no es saber cada vez más, sino saber mirar. Y esto, nada, lo hilo mucho también con la generosidad de que es esto, de que no te dice qué hay que hacer, sino que te enseña a pensar, ¿no? Entonces, a mí es lo que más me nutre. Para mí en lo personal es un posgrado viviente trabajar cuando él supervisa lo que hacemos, porque es eso, porque aprendés permanentemente del proceso de pensamiento que hay que poner en juego, ¿no? Yo no sé, joder, casi me emociona, bueno, casi no, me emociona un poco. Ya está, y no quiero hacerlo rápido porque esto no lo manejo muy bien. Yo básicamente lo que he aprendido mucho es una parte que a mí me falta mucho, que es la estructura. O sea, yo en mi forma de trabajar, yo soy capaz de intentar que en los programas utilicemos una estructuración, pero necesitas a alguien que lo estructure, ¿no? Entonces yo algo que he aprendido mucho de vosotras es esa persistencia. Creo que no nos podemos quedar en el mundo de las ideas, ¿no? Donde, lo que decía antes, donde ahora si nos ponemos a hablar de cualquier niño, el análisis todo lo aguanta, ¿ves? Pero al final necesitas a alguien que eso se lo cree y lo lleva adelante, ¿no? Entonces yo, para mí, uno de los orgullos más grandes de poder trabajar con vosotras, con Asemco, con vosotras, con Ceci, con Lauchi, que es tan importante, o sea, es como... creo que pasa por ese punto joder, de que alguien no solo es capaz de empatizar con lo que tú estás viendo, sino además bajar la pelota al suelo y hacerlo, ¿no? Entonces, para mí, a mí me impresiona siempre eso, cuando, no sé, cuando tenemos reuniones presenciales, que espero que ya el maldito COVID acabe y podamos juntarnos. Pero más allá en los seguimientos que hacemos de forma muy frecuente, ese punto en el que yo hay veces en las reuniones de evolución con padres, en reuniones con nosotros, ya decimos cosas que es como, bueno, tenemos que conseguir esto porque sí, lo vemos claro, pero en algún punto hay que hacerlo y hay que conseguirlo, ¿no? Y el otro día estábamos hablando de eso con una familia, ¿no? De decir, sí, hay puntos en los que sin riesgo no hay gloria. Y marcarnos objetivos, de decir, venga, en 3 meses, en 1 mes o en 6 meses tenemos que estar ahí, y de entrada todos lo vemos claro, pero vale, ahora hay que ponerse las botas y salir a jugar, ¿no? Y entonces el hecho de poder ver que pase ese tiempo y las cosas que tú pensabas y que compartimos y que estamos de acuerdo los tres, coño, al final en 6 meses están dando. Entonces eso para mí es algo que a Semco me ha aportado mucho, esa capacidad, esa super capacidad de trabajo, ¿no? Usando no solo valores desde la perspectiva de, no sé, de creer, de la voluntad, de ser buenas personas, sino de la tecnología, del esfuerzo en cómo lo podemos hacer mejor. Ya se me está agarrando un montón. Pero nada, todo eso, os quiero mucho. No, seguí. Personalmente Nosotros también, Víctor, nosotros también nos encanta. están bajando las personas que nos están viendo, los participantes aquí, estoy viendo que están bajando rápidamente, pero ya está, ya acabamos. Ya está. Sí, ya estamos en el final. ¿Por ahí quedó alguna pregunta acerca de que nos habían hecho antes vía mail, del tema de la certificación, ¿no? De qué se puede considerar como una certificación validada, digamos, de ABAC. Puede decir que uno puede... Yo creo que en todo este sector me parece importantísimo, ¿no? Que haya una masa crítica a día de hoy que diga como... Porque al final es cuando yo reconozco decir, ¿por qué no me sale esto? Y la conclusión llegas es como, sí, tengo que leer más sobre esto. Tengo que buscar algún artículo que me explique más sobre respuesta generativa en la habilidad no sé qué. Hay un punto en el que te das cuenta de decir, bueno, la mejora de mi práctica solo va a pasar por una formación, ¿no? Entonces, creo que a día de hoy el país de referencia para mí siempre es Estados Unidos en esta parte. O sea, bueno, en la parte de desarrollo de análisis de conducta, pues no sé, yo en Minneapolis con todo el Instituto Lovas, con el Dr. Larson, han sido para mí los inspiradores, y en todo eso hay una parte de formación que es todo lo que tiene que ver con la BCBA, que viene a ser como una certificación para analistas de comportamiento,
que me parece algo interesantísimo, me parece algo que es importante desarrollar en cada uno de los países, porque es verdad que la certificación es una certificación internacional que a día de hoy en muchos países tiene el sentido de aportar una cierta garantía, ¿no? Es decir, esa persona que tiene una certificación pues aporta una garantía que luego hay que demostrarla, ¿de acuerdo? Porque al final, como cualquier, es una cantidad de horas teóricas, una supervisión práctica y pasar un examen, ¿no? Y hay muchas veces en las que yo creo que es muy importante desarrollar esas formaciones, desarrollar esas certificaciones, pero yo creo que el que entiende bien el análisis de conducta, el que entiende bien lo que es el autismo, va a entender que cada niño es un reto y que las certificaciones me parece que son importantes y es importante tenerlas, pero también entender que, no sé, hoy en España cada vez hay más certificados en análisis de conducta y está bien, pero lo triste es que es una certificación que se reconoce en Estados Unidos y que en Estados Unidos es importante para trabajar, pero que en España, sí, Sí, para un padre puede valorarlo más o menos, pero solamente porque el certificado dice que es certificado. Claro. Y desde Entonces, Argentina, Laura, ¿cómo sería? En Argentina, No es lo mismo, sí, lo que nos pasa es exactamente lo mismo que dice Víctor. Es verdad que a nosotros además se nos juega como la dificultad que es acceder a esa certificación desde todos los lugares, ¿no? Porque en el fondo lo que implica hacer el máster, lo que implica dar el examen, lo que implican las horas supervisadas, creo que ser hoy un BCBA en Argentina es algo que es muy difícil, pero creo que sí, me parece que estos criterios de calidad que dice Víctor, que algún día estarán regulados acá, mientras tanto tenemos que tener nuestros propios criterios de calidad y no quedarnos también con, bueno, acá no lo exigen. Entonces, bueno, no lo exigen porque nadie lo ha regulado todavía, porque estamos muy atrás en lo que son políticas de salud, pero en el fondo yo sé que si yo solamente leí, no puedo hacer ABA, que si yo hice un máster, no puedo hacer ABA, que si no tengo una supervisión de alguien cualificado, o sea, todo lo que implica, ¿no? Hacer una formación de calidad en cuanto a lo teórico y hacer una cantidad de horas de supervisión a cargo de alguien que tenga un buen nivel de formación es fundamental, claro, y entonces eso sí está al alcance de quien lo quiera conseguir, digamos, ¿no? Me parece que más allá de que no haya una certificación, nosotros tenemos que ser hoy nuestro propio criterio de calidad, ¿no? yo creo que el análisis aplicado al comportamiento hasta que todo eso llegue, porque seguramente pues, va a pasar, ojalá lo veamos, ¿no? Y Sí. yo en esta parte, es seguramente en toda mi parte de profesional es en la que menos positivo soy, ¿no? En que realmente se entiende el autismo como una necesidad de tratamiento tal que llega a un desarrollo donde hay una certificación para cada país. Bueno, entonces, pero más allá de eso, que seguramente pues mi papel en eso es como relativamente pequeño, pero el análisis aplicado al comportamiento en sí como ciencia ya entiende que hay unos parámetros para tener una buena práctica. Entonces, Claro. creo que algo que tú comentas ahí es la parte de supervisión, esa parte de entender que, vale, no me voy a formar en ese conducta, voy a buscar algo más específico sobre lo que necesito. ¿De acuerdo? El poder, creo que tenemos que ser muy generosos en la parte de divulgación, porque el que mejore la práctica de nuestro compañero no deja de ser una motivación para mejorarlo, ¿no? Entonces, creo que, no sé, que debemos entender ese espíritu comunitario, o sea, no sé, este punto comunitario de cuerpo protocolarizado, científico y serio, ¿no? Y salir un poco de eso, es como, yo soy certificado y tú no, es como, bueno, la pelota es mía y si no te pones de portero no juegas. Me parece que tenemos que superar un poco todo eso hacia más formación, a más certificación, más cualificación. Que en el fondo debería ser el objetivo de la certificación en sí, ¿no? Asegurar la calidad de la Claro. intervención, básicamente. Claro. Sí. También tenemos otra, interrumpo para que no se nos vaya el tiempo y poder ver alguna preguntita más. Nos piden alguna sugerencia para trabajar motivación a padres. Motivación. La de Lauchi. Motivación. ¿Eh? No, La yo creo que los padres... Sí, me parece que un poco lo que ahora te doy, porque vos Sí, seguramente perdón, pensaba que me dabas paso. No, tira. Sí, sí. No, porque pensé que por ahí habían querido decir formación, por eso me quedé, si hablamos de la motivación De la a padres, yo creo que es un poquito lo que hablábamos antes, ¿no? Esto de
además de todo lo que, de no venir con lo que yo sé a enseñar y a decir y a indicar, sino que el paso previo siempre es escuchar, preguntar, ver que el otro día, ayer justo tenía una entrevista con unos papás donde el centro de la reunión era, antes de empezar, díganme qué es lo que más disfrutan hoy con su hijo, y qué es lo que más les pesa en la vida diaria, y qué es lo que más les cambiaría la vida si hoy lo pudiéramos trabajar, y una serie de preguntas que me posicionen a mí en un lugar de que estoy entendiendo lo que vos necesitás. Después yo vendré con todo lo que sea a explicarte cómo lo logramos, y si por ahí tu objetivo estaba muy alejado, tendré que explicarte que primero vienen otros pasos, pero me parece que la motivación de un padre, poniéndome yo también en el lugar de madre, para que un hijo mejore, es si tengo un profesional enfrente que entiende lo que necesito y que va a estar al servicio de lo que yo necesite, ¿no? Que él está para ayudarme a mí. Claro. Que quizás por ahí cuando hay temas de motivación pasa un poco porque sin querer nos centramos en todo lo que yo sé que ese niño necesitaría, y tratar de explicar a unos papás que por ahí están atravesando algo tan distinto a lo que yo veo en terapia, que desde mi lugar lo que más me sirve o me funciona para lo que es la motivación es estar alineado con entender a ese papá y escucharlo, ¿no? Bueno. No sé. Sí, yo decía como, bueno, creo que es que cuando cuando un padre debe encontrar motivación para trabajar, seguramente todo eso es producto de muchas cosas que lo llevan a desmotivarse, ¿no? Claro. Y seguramente el desmotivarse viene dado por el hecho de no verse capaz de, ¿no? Porque cuando tú ves que un padre es capaz de, es imposible que no se motive. ¿De acuerdo? Lo que vengo a decir es como, no sé quién ha hecho esa pregunta y me parece una pregunta súper interesante como para reflexionar, ¿no? Pero cuando debemos trabajar sobre, o sea, qué pautas dar para incrementar la motivación de un padre, para mí es haz cualquier cosa para que empiece a tener éxito mañana. Claro. Y demuéstraselo y pónselo tan fácil como para que él entienda, decir, o sea, mi hijo puede aprender, mi hijo puede tener una vida mucho más sana, puede ser mucho mejor mi vida si esto en el largo plazo soy capaz de poderlo hacer, porque no sé, porque para mí un padre, o sea, la motivación por tu hijo cuando eres padre es inherente a ser padre, ¿de acuerdo? Entonces, lo que no quiero decir con esto es que si no estás motivado no eres buen padre. No, puede haber procesos y puede haber situaciones en las que bajemos los brazos. Porque, como tú decías, Auche, es muy duro el enfrentarse a determinadas cosas como padre, sobre todo como padre, ¿no? Porque esa sensación de, bueno, que me pase a mí, pero no a mi hijo. Entonces, es fácil caer en esa motivación, pero para mí es como, piensa cómo vas a poder sacar una sonrisa de ese padre trabajando con su hijo. Claro. ¿De acuerdo? Y eso solo va a pasar cuando tú se lo hagas tan fácil y se lo demuestres como para que el tipo o esa mujer lo intente y lo consiga. Claro. Y le demuestres que él es capaz. Pero eso es como la motivación como para un terapeuta, la motivación para un niño, la motivación para cualquiera de esos tres, ¿no? Tal cual. Bueno, me parece que igual quedan un montón de cosas en las que podemos profundizar, temas que no pudimos tocar, preguntas incluso que van a quedar sin responder, pero podemos continuarlo Vamos a en hacer otro. otro vivo y Viernes que continuar viene. un poco charlando de esto. El viernes que viene, pero más pronto, que aquí son son las 12 de la noche, chicas. Sí, hay que hacerlo más temprano. Gracias, te pedimos este prime time. Muchas gracias, Laura, mil gracias a los dos, Víctor, y gracias a todos los que participaron, y bueno, espero nos volvamos a ver pronto por este medio, y después, post pandemia en vivo. Bien. Bueno, mil Bueno. gracias, Víctor, por estar acá, y bueno, habrá otro. Yo lo prometo, así que promételo vos. Bien, yo lo juro. Todo lo que Bueno, queráis. Donde estéis genial. vosotros estaré yo siempre. Yo siempre os digo eso. Están los dos comprometidos. Nada. Sí, lo importante es hacerlo bien y hacerlo pasar bien y ayudar. Yo creo que nada, para mí eso es como un punto en el que es muy divertido, es muy bonito estar con vosotras. Y nada, gracias. Bueno, gracias. Bueno, gracias a todos. Adiós. Adiós. Un beso a todos, chao.